181.42. 181.42. Creo que lo dejamos por ahí en 180 volts, ¿no? Va, que era lo que había comentado el ingeniero. Entonces, ¿qué voltaje tengo yo aquí? 180, porque recuerden que ahí lo que tenemos es un voltaje pico, ¿sale? Pero aquí en la corriente, Inges, fíjense muy bien, la corriente está más abajo. Esta cresta de aquí está más abajo. Vamos a poner un número, por poner un número, a lo mejor aquí son 10 amperes, ¿vale? Son 10 amperes. Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor sí estoy alimentando un radio, por ejemplo, a 120 volts, pero ese radio nada más me está consumiendo 10 amperes, ¿vale? Entonces, bueno, 10 amperes en este sentido, que en realidad en RMS van a ser como alrededor de 6 amperes, 5 amperes, ¿vale? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros en una carga resistiva. En una carga resistiva, no estamos teniendo ningún desfase entre la onda de voltaje y la onda de corriente. La onda de voltaje en este caso es la onda en color rojo y la onda de corriente es la onda en color azul. Si se dan cuenta, coinciden exactamente en los nodos. En el origen coinciden, en el eje donde hacemos el cambio de positivo a negativo coinciden y vuelven a coincidir en el segundo eje. Esto quiere decir que las cargas resistivas no generan ningún efecto sobre la corriente con respecto a la onda de voltaje. Ahora, eso es en las cargas resistivas. ¿Qué pasa con las cargas capacitivas? Vamos a ver las cargas capacitivas. Las cargas capacitivas son las que tienen este símbolo y nosotros vamos a graficar esto. En este caso vamos a tener la onda de voltaje de esta forma. Y aquí adelantito vamos a tener la onda de la corriente. Aquí tenemos corriente y aquí tenemos voltaje. Un favor, Inges, hasta aquí, hasta la de resistencia, háganme el favor de tomar el apunte, Inges. Tomen apunte porque yo creo que me voy a desplayar, entonces no sean malos, tomen apunte hasta la resistencia, por favor. ¿Qué es un café? Ahorita, Inges, ahorita lo pido. Ahorita lo pido. Pregunta capciosa, Inges. ¿Por qué las cargas resistivas se dibujan del origen a la derecha? ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque son positivas? Exactamente, porque son positivas. De tal forma, Inges, que si ustedes me dibujan una resistencia del lado izquierdo, ustedes me dicen, no, pues hay una resistencia del lado izquierdo, me están indicando que hay una resistencia negativa. Esto no existe, Inges. Eso no es posible. ¿Vale? Entonces jamás pueden ustedes dibujar en un diagrama de cuerpo libre la magnitud de la resistencia en forma de vector, no la pueden manejar en el eje de las X del lado negativo, siempre va a ser positivo, siempre, toda la vida. Ahora, pregunta, Inges, otra pregunta, ¿por qué estamos manejando las cargas resistivas en el eje de los números reales y no lo manejamos en el eje de los números imaginarios? ¿Por qué creen? Díganme. ¿Cómo, profe? Ya no entendí la pregunta. A ver, otra vez. ¿Por qué las cargas resistivas, que son esta R de aquí, por qué esas cargas resistivas las estamos nosotros dibujando en el eje de los reales y no las dibujamos en el eje de los imaginarios? ¿Por qué? ¿Por qué en los reales, que son las X? ¿Por el tiempo, maestro? Por el tiempo. A ver, dígame, pero ¿por qué por el tiempo? Es que tengo una idea de que es se basa en el tiempo porque... Bueno, es que se me ocurrió esa idea por un capacitor, ¿no? Que se podría descargar en cierto tiempo.
Ok, no es la respuesta, pero agradezco que... Porque se volverían complejos los números. Serían complejos, pero ¿por qué, Inge? Porque ya, bueno, ya requieren de una parte imaginaria y en las reales solo requieren los números, bueno, en este caso los positivos. Y ahí en los Ok, imaginarios. tampoco es la respuesta. Ok. Ok, pero no, está bien que participen, Inge, pero no es la respuesta. ¿Qué más? ¿Qué más se les imagina? ¿Por qué en el eje de los reales y no en el de los imaginarios? Ahí les va, Inge. Eléctricamente, cuando ustedes van por... Ajá, dígame. No, ya, profe. Continúe. Ok. Cuando ustedes van a medir la magnitud de un resistor y que sea una resistencia, utilizan el multímetro, ¿están de acuerdo? Pregunta, ingenieros. ¿Ustedes necesitan energizar ese resistor para saber la magnitud de su resistencia? ¿Sí o no? No, No. Tengo entendido que no. No se necesita. O sea, ustedes nada más ponen las puntas de prueba en el resistor y les dice si es de 1 kilo, de 330 ohms, de 10 ohms, de 100 ohms. Se los dice automáticamente sin que ustedes, digamos, tengan que energizar el circuito, ¿sale? Entonces, cuando ustedes no requieren, grábense esto bien, cuando ustedes no requieren energía para saber el valor de un componente, siempre lo van a graficar en el eje de los reales, siempre. Pero cuando ustedes requieren energizar un equipo, requieren energizar un componente para saber la magnitud, el valor de su magnitud física o magnitud matemática, siempre lo van a manejar en el eje de los reales y va a tener un componente imaginario y un componente real. Punto. ¿Vale? Entonces, en el caso de los resistores no es necesario energizar, no necesitamos energizar, por lo tanto lo vamos a graficar en el eje de los reales. Punto. ¿Sale? Vámonos ahora a las cargas inductivas. Voy a dibujárselos aquí. Las cargas inductivas, vámonos con las capacitivas. Las cargas capacitivas las vamos nosotros a tener de la siguiente manera. Les voy a poner primero con color negro, igual que el otro. Ahí está. Estas son las cargas capacitivas. Y de igual manera, nosotros tenemos aquí una onda de voltaje, es la onda de color rojo. Y fíjense muy bien lo que va a pasar a la onda de corriente. La onda de corriente viene por aquí y hace esto. Si seguimos esto, la onda de corriente va a empezar por acá. Ahora, ¿qué es lo que observan ustedes ahí en esa gráfica? ¿Qué me pueden decir? Que hay un desfase. Sí. Hay un desfase. ¿De cuántos grados es ese desfase? Si se dan cuenta, efectivamente hay un desfase. El voltaje y la corriente no coinciden en los mismos nodos. No coinciden. Aquí debería de caer a la mitad. Si debe de caer a la mitad, ¿cuántos grados son? 45. No son 45. 180. No, hijes, eso es de álgebra, ¿eh? A la mitad de fíjense dónde está cayendo. Está cayendo exactamente aquí a la mitad. Y aquí también estamos a la mitad de la onda. ¿Cuántos grados es eso? 90, ¿no? ¿Cuánto? 90, profe. 90. 90 grados, exactamente. Este ángulo de desfase θ es 90 grados. ¿Vale? Entonces, aquí lo que está pasando es que la onda de la corriente se está adelantando 90 grados. Entonces, quiero que vean esto porque esto va a retar su mente de ingenieros. Aquí, por ejemplo, ustedes están acostumbrados que del lado derecho está el positivo y del lado izquierdo está el negativo. En el caso de la electrónica o de la electricidad, no, es al revés. Los positivos están de este lado, los negativos están acá. ¿Qué quiere decir el positivo? El positivo lo que me está diciendo es que nos estamos adelantando, la onda de la corriente se está adelantando. Si la onda de la corriente cae del origen hacia la derecha,
quiere decir que se está atrasando y ahí ya me estaría manejando un signo negativo porque se atrasó, ¿vale? Pero en este caso la onda de la corriente se adelantó, por eso del eje hacia la izquierda ustedes tienen un número positivo porque está indicando que se está adelantando, ¿vale? Entonces, aquí, Inges, si nosotros dibujamos esta carga inductiva en el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a tener lo siguiente. En el eje de los reales dijimos, vamos a conservar las cargas resistivas, ¿sí? Pero en el eje de los imaginarios, hacia arriba, Inges, hacia arriba, ustedes van a tener el efecto producido por este capacitor, el resistor capacitor. Pero ese efecto lo van a tener con este símbolo XC. Pregunta, ingenieros, ¿qué significa XC? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿O qué significa la X? ¿Qué significa esta X? Resistencia capacitiva. Nope. Reactancia, ¿no? Ajá, es perfecto. Grábenselo siempre, que siempre que vean la X en electrónica o electricidad se llama reactancia. Reactancia. Entonces, en este caso, reactancia y luego tienen la letra C, es una reactancia capacitiva, es decir, la reactancia producida por un capacitor, ¿vale? Entonces, reactancia capacitiva. ¿Qué es la reactancia, Inges? ¿Quién me dice qué es la reactancia? Lo que se les venga a la mente. ¿Cómo reacciona el circuito, o en este caso? La resistividad entre los componentes. Resistividad, no. A ver, lo que se les venga a la mente está bien, o sea, participen. A ver, tengo aquí a Jafet. A ver, ingeniero Jafet, ¿qué es la reactancia? ¿Qué piensa que es la reactancia? Híjole, no sé. A ver, sería la reacción tardía o Ok, no. no. A ver, vamos a preguntarle a Ingrid. A ver, ingeniera Ingrid, ¿qué es la reactancia? No sé, profe. No Ok. tengo idea. A ver, ¿Oposición de corriente? a ver, ¿Es una oposición? Sí, es una oposición. A ver, anoten todos. Anoten, esto se los voy a dictar, es una línea o dos. A ver, reactancia. Bueno, en este caso reactancia capacitiva, pónganle, reactancia capacitiva. Es la oposición a la variación, de voltaje y de corriente y solo se da en corriente alterna. ¿Perdone? A ver, les voy a explicar qué es la reactancia. Bueno, ya, eso es todo su apunte. Pero, profe, es que se trabó, o no sé si fui yo. Va de nuevo. La reactancia capacitiva es la oposición a la variación de voltaje y de corriente y solo se da en corriente alterna. Oposición a la variación. Nótese que dije oposición a la variación, no estoy diciendo oposición al flujo de electrones, ¿eh? Oposición al flujo de electrones es resistencia. No, aquí estoy diciendo oposición a la variación. Ahora, les voy a explicar. Lo que acaban de anotar se los voy a explicar. Ustedes recuerdan que aquí tenemos un montón de valores, un montón. Aquí lo que estoy marcándoles en la onda senoidal. Bueno, pues a los inductores y a los capacitores no les gusta que haya tantos valores ahí en la onda senoidal. Entonces la reactancia es la que se opone a esas variaciones, es la que se opone. Mientras más frecuencia haya, más reactancia va a haber, siempre. ¿Por qué? Porque mientras más frecuencia haya, más variaciones voy a tener, ¿están de acuerdo? Entonces, la reactancia es la que se opone a esas variaciones. Obviamente, si se opone a las variaciones, en corriente directa no existe. ¿Por qué no existe en corriente directa? ¿Quién me dice? Porque hay flujo de electrones constantes, ¿no? Porque no hay ninguna variación de voltaje. Esa es la respuesta correcta. Porque no hay ninguna variación de voltaje.
sea, en corriente directa, pues la línea es totalmente directa, no hay ninguna variación. Por lo tanto, si no hay ninguna variación, no hay reactancia, no existe. La reactancia no existe en corriente directa. Eso es único y exclusivo de la corriente alterna. ¿Vale? Entonces, en este caso, la reactancia capacitiva es la oposición a la variación de voltaje y de corriente producido por un capacitor. ¿Sí les queda claro, Cintia? O sea que es como la resistencia, pero en corriente alterna. No es la resistencia, repito. La resistencia es la oposición al flujo de electrones. Aquí no se está oponiendo al flujo de electrones, se está oponiendo a la variación, no al flujo de electrones. O sea, no permite que varíe el voltaje o la corriente, ¿no? Exactamente. Se está Ok, oponiendo vale. a la variación, pero no se está oponiendo al flujo de electrones, Vale, vale. que es distinto. ¿Vale? Pero está bien que salgan esas dudas, o sea, está bien que participen, porque ahí cuando participan a mí me ayuda para ver si lo están entendiendo o no. Así es que a los que participan les agradezco. Profe, es Sí. más o menos cuando ponemos el capacitor, bueno, lo que hemos estado haciendo en nuestros circuitos, ¿no? Que antes de eso, por ejemplo, en el potenciómetro y en el primero en la primera práctica que era el de voltaje, que solamente tenía que dar 5 volts, poníamos el capacitor para que no hubiera esa variación, sino que fuera continuo, ¿no? Sí, de hecho, ahí el capacitor, por ejemplo, en las prácticas, lo que está haciendo es precisamente que cuando el circuito requiera más energía, la jalemos del capacitor para evitar esas variaciones. Sí, es correcto. Ok. Y ahí lo que estamos haciendo es utilizar ese transitorio que también les comenté, ¿no? Que se llama régimen transitorio. Entonces, el capacitor da ese empuje adicional y evitamos que ese empuje recaiga sobre nuestra fuente. Sí, es correcto. Sí, profe. ¿Va? Entonces, eso es lo que hacen las cargas capacitivas. Ahora, les voy a explicar aquí abajito las cargas. No, ya no me da. A ver si se me da espacio. Espérenme. Déjenme ver si me deja poner esto hacia arriba. Está esta cosa. Si me deja poner esto hacia arriba, ya le hicimos. Sí me dejó. Ahí está, Inges. A ver. Entonces, ahora vamos con las cargas inductivas. Las cargas inductivas, Inges, las vamos a denotar con este símbolo. Ahí está, un inductor. ¿Y qué es lo que provocan las cargas inductivas? Fíjense, si nosotros ponemos el diagrama de cuerpo libre aquí, igual, vamos a tener una onda de voltaje, que generalmente el voltaje siempre sale del origen. Tenemos el voltaje, pero en este caso la onda de corriente, fíjense dónde inicia. Ahí está. La onda de corriente. En este caso, ¿qué está pasando con esa onda de corriente, Inges? ¿Quién me dice? Se adelantó. No se ¿Se adelantó. atrasó? Se atrasó. Aquí está negativo. Se atrasó. ¿Cuántos grados? 90 grados. 90. Se atrasó a 90 grados. Muy bien, Inges. Muy bien. 90 grados. Ese es un retraso, por lo tanto va a ser un signo negativo. A pesar de que está del eje de las X hacia la derecha, no es positivo, es negativo, porque se está atrasando, no se está adelantando. ¿Vale? Pues aquí estamos generando un atraso de 90 grados y si nosotros dibujamos esto en el diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a tener es algo así, Inges. En el eje de las X nuevamente vamos a tener las cargas resistivas. En el eje de las Y, hacia arriba dijimos tenemos la reactancia capacitiva y hacia abajo vamos a tener la reactancia inductiva. Ahora, recuerden, X es reactancia y L es inductor, entonces es la reactancia producida por un inductor, y X, que es reactancia, pero C es reactancia producida por un capacitor, XC y XL. Así es como quedaría nuestro diagrama. ¿Alguna duda aquí, Inges? ¿El XL qué era, profe? Reactancia inductiva. Gracias, profe. Cópienlo hasta aquí, Inges, para que sigamos. Por favor.
Va. ¿Todos? Sí, Sí. Va que va. Ok, vamos a seguir. Okidoki. Va. Entonces dijimos, Inges, que tenemos nosotros nuestro diagrama. Quiero que vean todos. No aparece, ya les apareció mi. No. No. Ahí va de nuevo. ¿Ya les aparece mi pizarroncito? No, aún no. Ah, ahí está ya. Ya, ok. Tenemos nosotros entonces el diagrama de plano cartesiano. Lo voy a poner acá. Plano cartesiano. Y dijimos entonces que de ese plano cartesiano nosotros sí vamos a tener sobre las X a las cargas resistivas, pero fíjense muy bien, hijes, y esto los voy a adelantar un poquito, no debería de hacerlo, pero se los voy a dar para que vayan bien picudos más adelante. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el concepto de resonancia? Sí, eso tiene que ver con ondas, ¿no? Ajá. En el centro médico. resonancia magnética. Ok. Resonancia magnética, ok, bien. En comunicaciones ustedes van a estar muy involucrados en este tipo de conceptos, resonancia. Les explico qué es la resonancia. La resonancia, eléctricamente hablando, es cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son del mismo tamaño. Y por decir algo, vamos a suponer, les voy a poner aquí un ejemplo. Suponiendo que la reactancia capacitiva es de 5 ohms, es igual a 5 ohms, y la reactancia inductiva también es igual a 5 ohms, pero obviamente como van en sentidos opuestos, si ustedes restan esto, 5 menos 5, ¿qué les va a dar? 0, ¿no? 0. El concepto de resonancia precisamente es esto: cuando la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son de la misma magnitud, tenemos 1000 ohms y 1000 ohms, se anulan, porque van en sentidos opuestos. Entonces, esto quiere decir que la resonancia, perdón, que la corriente va a ser máxima, y entonces cuando alcanzamos ese punto de resonancia es cuando ustedes van a ver en comunicaciones algo que se llama osciladores, y ustedes van a ver seguramente este circuito que les voy a poner aquí. Es un capacitor y un inductor. Esto lo mandan a tierra, y aquí ustedes tienen una antena. Este circuito, Inges, es un capacitor variable y es un inductor variable. A este circuito se le llama circuito tanque, que fue de los primeros osciladores que existieron. ¿Qué es lo que hace este circuito tanque? Bueno, lo que hace es un capacitor y es un inductor variables. Resulta más fácil variar la capacitancia que la inductancia. ¿Por qué? Porque si variamos un inductor, recuerden que un inductor es una bobina, pero al momento de variar la bobina tenemos que hacer que el espacio que hay entre cada espira sea exactamente del mismo tamaño. Eso es muy difícil hacerlo. Entonces, lo que es más fácil es nada más separar las placas de un capacitor, y la capacitancia depende de la separación o de qué tan juntas están esas placas. Entonces, ¿recuerdan ustedes los televisores de hace muchos años cuando seguramente algunos de ustedes lo vieron o al menos lo han visto en algunas fotos o videos? Eso se ve en radiocomunicaciones bueno, en la vocacional yo lo vi en radiocomunicaciones, eso, ¿no? Uh-huh. Los que vienen de vocacional, pero no todos vienen de ahí. Ah, no, sí, yo nada más preguntaba eso. Sí, pero me decía sí. conocido. Chinge. Entonces, lo que ustedes hacían o nuestros abuelitos y nuestros papás hacían cuando variaban o cuando cambiaban de canal, en realidad lo que estaban variando esa perillita era un capacitor. Entonces, un capacitor que ustedes cambian, cuando cambiaban de canal o cambiaban, subían volumen, que era un potenciómetro, un capacitor, variaban la capacitancia. Entonces, al variar la capacitancia, cambian el valor de la reactancia capacitiva y de la reactancia inductiva. Entonces, hacen que la reactancia inductiva y capacitiva sea de diferente valor,
Y cuando esa reactancia inductiva y capacitiva son del mismo tamaño, es decir, se anulan, estamos sintonizando exactamente ese canal para la reactancia que ustedes configuraron ese canal, digamos. Entonces, por ejemplo, esa es la forma o la razón por la que ustedes ahí donde están, si prenden su radio, o sea, ahí donde están, ustedes están recibiendo señales de todos lados, ¿no? De la Z, de la que buena, de Tropicú y de todos lados, ¿no? La pregunta es, si están recibiendo todas las señales, ¿por qué si ustedes sintonizan MIX 106.5, ¿por qué nada más pueden sintonizar eso? Ah, pues porque cuando ustedes sintonizan eso, resulta que en ese momento, cuando ustedes sintonizan 106.5, la reactancia inductiva y la capacitiva son del mismo tamaño. Por lo tanto, ustedes comienzan a sintonizar esa frecuencia y las demás las hacen a un lado. ¿Vale? Entonces, ese es el concepto de resonancia. Pues la resonancia se alcanza cuando la reactancia inductiva y la capacitiva son del mismo tamaño y se anulan. ¿Vale? Entonces, esto lo van a ver más adelante, lo van a ver en comunicaciones, pero de todas maneras se los explico yo ahorita para que no los agarren en curva. ¿Va? Entonces, vamos así. Tenemos aquí las cargas resistivas y dijimos que hacia arriba tenemos las cargas inductivas y, la reactancia inductiva y hacia abajo la reactancia capacitiva. Pero cuando nosotros sumamos o restamos esas reactancias, generalmente, Inges, nos va a quedar un vector hacia arriba. Ese vector se va a llamar XT. El vector XT significa o se llama reactancia total. La reactancia total, ¿cómo se saca? Bueno, pues matemáticamente viendo estos vectores, la reactancia total es igual a la reactancia inductiva menos la reactancia capacitiva. XL menos XC. Siempre va a ser así. Reactancia inductiva menos reactancia capacitiva. Grábense esa fórmula, ¿sale? Entonces, cuando ustedes hacen eso, la reactancia total les queda generalmente un vector hacia arriba, ¿vale? Ahora, para sacar un vector resultante, generalmente nosotros ocupamos aquí el método del paralelogramo. Entonces, lo que hacen ustedes es proyectar el vector de las Y y proyectar el vector de las X. Cuando ustedes proyectan estos ejes, les va a quedar un punto en donde se cruza la proyección del vector de las X y el vector de las Y. Exactamente en ese punto, ustedes van a tener un vector resultante que va a salir del origen hacia este punto. ¿Alguien sabe cómo se llama ese vector, Iges? Ya sé que es vector resultante, pero ¿qué nombre tiene ese vector, eléctricamente hablando? ¿Saben? No, profe. Ok. El vector resultante se llama el vector Z, salvajemente electrónico, Inges. ¿Vale? Entonces, el vector Z, ¿qué significa? Siempre que ustedes vean la Z, aquí y en Japón y en Alemania y en Estados Unidos y a donde vaya, la Z significa impedancia. Pregunta, ingenieros, ¿qué es la impedancia? ¿Quién me puede decir qué es la impedancia? Vamos a preguntar. Jonathan Bello, ¿qué es la impedancia, ingeniero? ¿No está Jonathan Bello? A ver, vamos a preguntarle a Miguel Ángel Puertos. Miguel Ángel. Ahí está. ¿Qué es la impedancia, ingeniero? No quiere hablar. A ver, al patriarca Karim. Ingeniero Karim, ¿qué es la impedancia, ingeniero? No, profe, te la digo, no sé, no. Que va. A ver, anoten. ¿Una oposición, no, profe? Ah, ¿esa es oposición a quién? Creo que a la corriente, ¿no? La corriente alterna, ¿no? No. Va, a ver, pongan todos la impedancia y se los dicto en una línea. La impedancia. Impedancia. Es la oposición total
oposición total al flujo de electrones, Inges. Oposición total al flujo de electrones. Flujo de electrones. Ajá. Y les estoy diciendo qué es la oposición total al flujo de electrones, entonces, ¿qué es la impedancia, Inges? ¿Una resistencia? Exactamente, muy bien, muy bien. Ah, ya estamos avanzando. Fíjense muy bien lo que les voy a explicar aquí. Cuando nosotros estamos hablando de un circuito en corriente directa, Inges, en corriente directa nosotros decimos resistencia. Entonces ya ustedes saben que la resistencia es la oposición total al flujo de electrones, pero en corriente directa. Cuando nosotros decimos que estamos hablando en corriente alterna, no podemos decir resistencia. En corriente alterna decimos Z, impedancia. Impedancia es lo mismo, oposición total al flujo de electrones, pero en corriente alterna es impedancia, no es resistencia. Ahora, fíjense bien lo que les voy a explicar porque son ingenieros y quiero que conozcan esto bien. Hay veces que en algunos libros, y esto se los digo porque hasta el día de hoy, 2020, el año 2020, todavía no se ponen de acuerdo a nivel mundial, y hay algunos libros y algunas personas, algunos autores que les dicen que Z es igual a R. Ahora, les voy a decir, desde el punto de vista de significancia, es decir, del significado, sí es lo mismo, Z es igual que R, desde el punto de vista de significancia. ¿Qué quiere decir? Ambas son la oposición al flujo de electrones, pero Z es en corriente alterna y R es en corriente directa. Entonces, en significado es lo mismo, pero muchos matemáticos están en totalmente desacuerdo, total desacuerdo en que Z es igual a R. ¿Por qué? Ahí les va. Matemáticamente esto es incorrecto, porque el vector Z se forma de un equivalente que maneja reactancia inductiva, maneja reactancia capacitiva y maneja un vector en R. Pregunta, ingenieros, ¿reactancia inductiva y reactancia capacitiva hay en corriente directa? No. No. No lo hay. No. Entonces, matemáticamente, si no tenemos el vector reactancia en corriente directa, es una blasfemia decir que Z es igual a R, porque en corriente directa no manejamos componentes en imaginarios. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, grábense esto bien, hijes, les repito, en términos de significancia es correcto, Z es igual a R en términos de significancia, pero matemáticamente esto es incorrecto, no podemos decir que Z es igual a R porque simple y sencillamente Z tiene componentes en imaginarios que R no tiene, porque R no varía en función del tiempo, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok, va, copien esto, hijes. Mientras lo copian, denme un break de 2 minutos. Regreso. Aborte misión, hijes. Se voy, que se cebó. Dije. Ok, sí les queda claro a todos esto. Más adelante se los voy a preguntar, Inges. Entonces, si hay dudas, pregúntenme de una vez. Sí, profesor, que digamos de forma analítica, decir que Z es igual a R es correcto, pero al momento de llevarlo a operaciones no lo es, ¿no? Exacto. Exacto. Sí, sí.
¿Listos? Profe, ya. Va. Ok, voy a quitar esta hoja y voy a poner una nueva. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio en corriente alterna. Y para ello vamos a hacer uso de los tres tipos de cargas. Vamos a poner aquí una fuente en corriente alterna y vamos a poner un resistor, un inductor y un capacitor. Y vamos a decir, Inges, que aquí tenemos 120 volts de alterna, obviamente. Tenemos una resistencia de 10 ohms, una reactancia inductiva de, vamos a ponerle 10 ohms, y una reactancia capacitiva de 5 ohms. Ahora, nótese, Inges, primero que nada, nótese que aquí les estoy manejando reactancias. Entonces, aquí, por ejemplo, yo les voy a preguntar. Eso, por ejemplo, ustedes no pueden llegar a una eléctrica y decirles, a esto es a lo que me refería, no pueden llegar y decirles, dame un capacitor de 10 ohms, o dame un de 5 ohms o un inductor de 10 ohms. En la eléctrica les van a decir que eso no existe, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber el valor real de este capacitor y el valor real de este inductor? Bueno, pues para ello tenemos las fórmulas que les enseñaron a ustedes en física. Entonces ahorita nos vamos a acordar de nuestras clases de física, donde nos dijeron que la reactancia inductiva era igual a omega L. Eso les dijeron en física. Entonces, ¿omega quién era, Inges? ¿Quién dijo que era omega? ¿Sí recuerdan quién era omega, Inges? No, profe. Ok. Ya. Bueno, ¿Quién era? Es de sus clases de física, Inges. Y lo vieron. No. Omega. Es la frecuencia angular. Exacto, muy bien, Inge. Entonces, la reactancia inductiva va a ser igual a la frecuencia angular. ¿Cuánto valía, Inge? La frecuencia angular valía 2pi por la frecuencia y después poníamos el valor del inductor. Aquí tienen ustedes la primer fórmula. XL o reactancia inductiva es igual a 2pi FL. Para obtener la reactancia capacitiva, Inges, ustedes lo que tienen que hacer es 1 sobre omega C. Pero ya saben ustedes quién es omega. Entonces, reactancia capacitiva va a ser igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia, por el valor del capacitor. Y esto, Inges, es la fórmula que nosotros ocupamos para obtener el valor del capacitor. Les voy a pedir un favor, Inges, copien esto y despejen. Ya tienen la reactancia inductiva en ambos casos. Por ejemplo, les voy a... ¿Conocen la reactancia capacitiva? Sí. ¿Conocen la reactancia inductiva? Sí. 2pi es una constante. ¿Conocen la frecuencia? Sí. ¿Qué frecuencia van a ocupar? 0.7, ¿no? No, 0.7 no es frecuencia. Frecuencia. 60, ¿no? ¿Cuánto? 60. 60 Hz, que es la frecuencia que lleva aquí en un tomacorrientes doméstico aquí en la Ciudad de México, ¿no? O en todo México. 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Y ya nada más de aquí lo que desconocen es el valor de L y desconocen aquí el valor de C. Por favor, despejen eso y díganme cuánto vale L y cuánto vale C. Por favor.
Salió el inductor y el capacitor, Inges. Inges. ¿El primero es 12, profe? ¿12 pi? El primero es 12, ¿qué, Inge? 12 pi. No le entendí. 12 pi. 12 pi. 12 pi, ¿qué es eso, Inge? 12 pi. No, Inge. Tiene que darme el valor de un inductor. El inductor se da en henrys y el capacitor se da en faradios. Nada más deme un... No me lo puede dar en términos de pi. El primero, L es igual a reactancia inductiva entre 2 pi f, ¿no? Está de volada. Del Es segundo... 1.02 henrios o 26.52 milihenrios, ¿puede ser? Ok, muy bien, Inge. 26.52 milihenries, muy bien. Ok, este es el valor del inductor. ¿Cuál es el valor del capacitor? ¿Es de 53 microfaradios? Muy bien, Inge. 53 microfaradios, muy bien. Ahora, estos valores, Inges, ya son valores que sí entienden ahí en la tienda de electrónica, ahí en República El Salvador o Don Rata, ahí a un lado del ESIME. Entonces, estos son los valores que ustedes tienen reales. Si ustedes hicieran este circuito en la vida real, para que les diera una reactancia inductiva de 10 ohms a una frecuencia de 60 Hz, ahí ustedes ya tienen un inductor de 26.5 milihenries, y tendrían un capacitor de 53 microfaradios para que les diera una reactancia de 5 ohms, ¿va? Entonces, de ahí, Inges, vamos a seguir con la impedancia. Vamos a sacar el valor de la impedancia, y aquí pónganme atención. La impedancia, de acuerdo al diagrama del cuerpo libre que nosotros vimos, es igual a una parte real, que era el de los ejes reales, el de los números reales, que es el eje de las X, en este caso es la resistencia, más el imaginario de XL menos XC, ¿vale? Y aquí con esta fórmula siempre vamos a sacar nosotros la impedancia. En este caso, vamos a ver, fíjense muy bien, la impedancia va a ser igual a la parte real. ¿La parte real cuánto vale? Vale 10 ohms, que es el valor de la resistencia. En este caso, sería impedancia es igual a 10 más... ¿Cuánto vale la reactancia inductiva? 10. ¿Qué vamos a cenar? ¿Cuánto vale la reactancia capacitiva? 5. Y esto es imaginario, Inges. Ahora, la impedancia, ¿cómo queda? La impedancia queda como 10, y luego 10 menos 5 les va a dar 5. 10 más 5 y... ¿Vale? 10 más 5 y... Entonces, ahí tienen 10 más 5 y esto es el valor de su impedancia. Esto me lo está dando en rectangular. Háganme un favor, Inges, cambien esto rectangular y denme el valor en polar, por favor. Ahí lo tienen en rectangular, 10 más 5i. Ahora, ojo, Inges, este valor de 10 más 5i en impedancia, ¿qué unidades tiene, Inges? ¿Ohms? Si es la oposición al flujo de corriente, la unidad de medida son ohms. Ahí está, son 10 más 5i ohms. Esa es la impedancia, pero insisto, esto se los están dando en rectangular. Pásenlo a polar, por favor. Díganme cuál es el valor en polar. Para los que no recuerden ahí sus apuntes de álgebra, para sacar el valor en polar, lo que tienen que hacer es la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es su magnitud del vector. Y
El argumento va a ser la tangente a la menos 1 o el arco tangente de y entre x. ¿Ya se acordaron? Profe, Va. Ya, profe. ¿Cuánto es? No, no sé. Me salió el ángulo y el valor de R. ¿Está bien? Díganme la magnitud primero del vector. ¿Cuánto es? 11.18 Ajá. y el ángulo es de 26.5. Muy bien. Un ángulo de 26.5. Y esto es ohms. Muy bien, hijes. Aquí ya tenemos la impedancia de manera entendible en forma eléctrica. Quiere decir que nuestra impedancia es de 11.18 ohms y tiene un desfase de 26.5 grados positivos, porque el ángulo es positivo. ¿Ya lo vieron todos? Entonces, si se dan cuenta, necesitamos los números imaginarios para analizar el circuito, pero cuando damos el resultado lo pasamos a polar para que ya lo podamos entender eléctricamente. ¿Vale? Ahora, ya tenemos la impedancia. Si tenemos la impedancia, ¿qué más podemos sacar de aquí, Inges? Tenemos la impedancia y tenemos voltaje. ¿Qué más se les ocurre sacar? Por ley de Ohm. La corriente. Exacto. Entonces, la corriente va a ser igual a el voltaje sobre quién. Sobre la Sobre impedancia. la impedancia. Sobre la impedancia, es muy bien, y estaba esperando que no dijeran resistencia. Muy bien. Entonces, el voltaje va a ser 120 en un ángulo de 0 grados porque está iniciando desde el origen, entre la impedancia que es 11.18 con un ángulo de 26.56, 26.5. Dale, ¿cuánto es 120 entre 11.18? 10.73. Ok, 10.73. Y fíjense muy bien aquí, los ángulos sería el ángulo de arriba menos el de abajo. Entonces aquí ya se vuelve negativo el ángulo, con un ángulo de menos 26.5. ¿Y esto qué va a ser? Ohms, volts, amperes. ¿Qué es eso, Inges? amperes. Muy bien. Aquí ustedes ya tienen la corriente. Son 10.73 amperes con un desfase de menos 26.5. Ojo, todo véanlo con respecto a la corriente. Si nosotros dibujamos este diagrama, esto en el osciloscopio, ustedes van a obtener esto. El voltaje está aquí. Ustedes tienen aquí su voltaje. Pero la corriente, ¿qué nos quiere decir este menos 26.5 grados? Ese menos 26.5 grados está diciéndonos que la corriente está iniciando después. Está. Y este ángulo teta, este ángulo de desfase que tienen ustedes, es igual a 26.5 grados. Ese es su ángulo de desfase. Y de aquí van a ustedes a obtener un nuevo concepto que se llama factor de potencia. El factor de potencia va a ser igual a coseno de teta, coseno de ese ángulo que tienen ustedes de desfase. Díganme el coseno de 26.5, por favor, Inges. 0.89. 0.89, muy bien. El factor de potencia, Inges, no tiene unidades de medida, nada más es así como 0.89. Hay quienes lo expresan en términos de porcentaje. Entonces aquí, por ejemplo, si multiplican eso por el 100%, les va a dar 89%. ¿Qué quiere decir? Esto, Inges, es la eficiencia de su línea o la eficiencia de su red. Esto nos está indicando, el 89% nos indica que hay un desfase, no es tan crítico aún, pero es un desfase significativo de 26 grados. Aquí en México está normado que ustedes no pueden tener un factor de potencia mayor a 28.5 grados. Entonces grábense ese 28.5 porque a nivel industrial, si ustedes tienen un factor de potencia mayor a 28.5 es una multa.
es una multa, profe? Porque usted sí, está consumiendo la energía de un transformador y ese transformador, lo vamos a ver más adelante, tiene una capacidad en volt ampere reactivos y volt ampere. Entonces, cuando usted está teniendo un desfase entre el voltaje y la corriente, usted está provocando una potencia parásita. Entonces, esa potencia parásita, aunque digamos usted no la está ocupando, está afectando eléctricamente a la red. Entonces, está generando un desequilibrio. Esto, a final de cuentas, Inges, tener un desfase es un desequilibrio en la red. Entonces, eso, digamos que no debería de existir. En la vida real existe. Es muy difícil que ustedes lleguen a tener un factor de potencia de 1, es decir, factor de potencia de 1 significa que no hay ningún desfase entre el voltaje y la corriente, pero en la vida real es muy difícil. Por eso es que, no sé si ustedes han escuchado el concepto de banco de capacitores. Lo que hacen los capacitores es precisamente esto. Lo que hacen es, a ver, ya te fuiste como onda, te voy a jalar para tratar de que estés en fase con esta onda de voltaje. Eso es lo que hacen los bancos de capacitores. Entonces, grábense esto, porque si ustedes van a trabajar en una industria y van a usar esto como energía, si están en el departamento de energías o de mantenimiento, deben de saber esto sí o sí. ¿Cómo ven, hijes? Ahí, por ejemplo, ya hasta aquí ya hicimos el análisis de impedancia, ya sacamos corriente, tenemos ya voltaje, también tenemos factor de potencia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, Inges? No, profe. No, profe. Ya se dieron cuenta que el análisis en corriente alterna no es tan sencillo como nada más los números que manejamos en corriente directa. Sí, nomás. Va, cópienlo y denme un break de 1 minuto. Ya, profe, termine la clase. Aguántenme. 2 minutos. Denme un break. Mientras. Ya, quiero me estoy muriendo de sueño, profe. Yo igual. Le estoy poniendo atención. ¿Cómo creen, que? Déjenlo ahí, solo a él. Denme el minuto su break, ya denle su break al profe. Aguántenme. Ándale, tórese. Ya cállate, pinche chistosito. Cállate, puto changoleón. Luego, ¿por qué te Deja al Freddy, no te está haciendo nada, güey. ¿Ahora yo qué? ¿Que se callan, por favor? Güey, el duende habló. Ya cállense, perros. ¿Y tú quién eres, güey? A ese güey nadie lo topa. Qué chistosos, güey.
Ya viene, Inges. Ya está. Ok. Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, Inges? Para echarnos rápido el de... Este fue un circuito serie de corriente alterna. Vamos a hacer un circuito paralelo en corriente alterna antes de irnos. ¿Ya están listos para cambiar esta hoja? Ya, profe. ¿Ya? Va. Ok, vamos a hacer entonces ahora un circuito en corriente, perdón, en paralelo. Ok. RLC. Ok, vamos a resolver este circuito Inges. Vamos a ponerle los mismos valores. 5 ohms, 10 ohms, 10 ohms. Ok, vamos a decir que aquí tenemos 120 volts. Vale. ¿Cómo vamos a resolver esto, Inges? En un circuito paralelo, el análisis es un tanto distinto. Porque nosotros aquí vamos a tener una corriente, Inges, que es una corriente total. Y esa corriente total se va a dividir entre la corriente que estamos teniendo de descarga en el resistor. Tenemos una corriente que está atravesando el inductor y tenemos una corriente que está atravesando a nuestro capacitor. IR, IL e IC, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, si nos vamos con Kirchhoff, nosotros decimos que la corriente total va a ser igual a la corriente del resistor más la corriente del inductor más la corriente del capacitor, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, como es un circuito paralelo, el voltaje en el resistor, inductor y capacitor, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser igual o va a ser diferente? Es el mismo. Es el mismo. Exactamente, es el mismo. Entonces, vamos a echar mano aquí de ley de Ohm para saber la corriente. Y es igual a voltaje sobre impedancia. En este caso, vamos a sacar la corriente en el resistor. La corriente en el resistor va a ser 120, que es el voltaje, 120, con un ángulo de 0 grados, 120 entre el valor de quién, Inges. La resistencia, ¿no? Valor de la resistencia, 10. Muy bien. ¿Qué ángulo le pongo a la resistencia, Inges? ¿Qué ángulo le voy a poner a esa resistencia? 90 grados. ¿No? Igual 0. Igual 0, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque las cargas resistivas no generan ningún desfase entre el voltaje y la corriente. Pues aquí es 0. ¿Vale? 120 entre 10, ¿cuánto les da? 12. 12. 12 con un ángulo de 0 grados. Si esto, bueno, ahorita lo voy a dejar así. 12 con un ángulo de 0 grados. Ahora, vamos a ver la corriente en el inductor. La corriente en el inductor va a ser 120 con un ángulo de 0 grados. El valor del inductor es 10 ohms. Pero ¿qué ángulo le voy a poner ahí, Inges? ¿Qué ángulo voy a poner ahí, Inges? El ingeniero Armando Ferrer, ¿qué ángulo le pongo ahí? Armando Ferrer, ¿se anda ahí? Sí, profe, aquí ando. ¿Qué ángulo le pongo, ingeniero? ¿No son 180, profe? No. Igual 0, ¿no? Cero. Porque las cargas inductivas, ¿qué hacen? ¿A poco las cargas inductivas no generan ningún cambio en la onda de corriente con respecto a la onda de voltaje? ¿Qué le hacen? ¿Qué le hacen a la onda de corriente?
Las cargas inductivas atrasan o adelantan 90 grados, Inges. Atrasan. Atrasan 90 grados, muy bien. Entonces aquí es menos 90, Inges, ¿vale? Esa es la carga inductiva, ¿sale? Entonces, 120 entre 10 va a ser 12, perdón, pero aquí va a ser con un ángulo positivo de 90 grados. ¿Por qué ángulo positivo? Porque es el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo, pero como el ángulo de abajo es menos, pues menos por menos va a dar más, nos va a dar un ángulo positivo. 12 con un cis de 0 y 12 con un cis de 90. Ahora, vámonos a la corriente en el capacitor. La corriente en el capacitor va a ser 120 con un ángulo de 0 entre 5 con un ángulo de ¿cuánto, Inges? De 90. De 90. De 90 positivos, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿esto cuánto les va a dar? 120. 2.4 con un ángulo negativo de 90. Pero 120 entre 5, ¿cuánto es? 2.4. No, no es 2.4. 24. Perdón. 24. Muy bien, da 24 con un ángulo de ¿cuánto, Inges? Menos 90. Exacto, menos 90. Ahora sí, quiero que vean esto, Inges. Fíjense muy bien. Este 24 con un ángulo de menos 90, 12 con un ángulo de 90 y 12 con un ángulo de 0. No los puedo sumar y restar de manera indiscriminada porque tengo vectores distintos. O sea, uno es un vector con un desfase de 90 grados positivos, otro en 0 y otro de menos 90. No los puedo sumar así de fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pasar esto a rectangular. ¿Para qué necesito pasarlo a rectangular? Para analizarlo, que siempre vamos a pasar a rectangular para analizar. Si pasan esto a rectangular, ¿cuánto les da? 12 con un ángulo de 0 grados. Eso sale rápido, Inges. Si tienen bien sus bases de ahí de álgebra, nada más le digo, denle una repasada, yo sé que ustedes pueden hacerlo muy rápido. Dale, ¿cuánto les da eso en rectangular, Inges? Exacto, muy bien. Les va a dar 12 en la parte real más 0 imaginarios. Vale. Entonces, el 12 con 90 grados, ¿cuánto les da? 12 más 90 ahí. En la parte real les va a dar 0. Y en la parte imaginaria, ¿cuánto les da? 12. ¿Positivos? Sí. Ok. 0 más 12i. Muy bien. Ahora, el 24 menos 90, en la parte real les va a dar 0. En la parte imaginaria, ¿qué? Menos 12. Muy bien. Menos 12. Y ahora sí, Inges, tenemos peras con peras y manzanas con manzanas. En el eje de los reales, ¿cuánto nos queda? 12 más 0 más 0. 12. Nos queda 12 en la parte real. Y en la parte imaginaria tenemos 0i más 12i, 12i. 2, y ahí no es menos. 0. Es 0. No, espérense. Es 0 y. Pero este no es 12, es 24, Inges. Sí. El 24. Por el 24. Entonces queda menos 12 más 12i menos 24i, ¿cuánto les da? menos 12i. Muy bien, menos 12i. Ahora sí, Inges, ya tenemos un 12 en el real y un menos 12 en el imaginario. Ahora sí, esto vuélvanlo a transformar, pero ahora transfórmenlo a polar, Inges. ¿Cuánto les queda en polar? $16.97 con un ángulo de menos 45 grados. Muy bien, Inge. Esta es nuestra corriente 1697 con un ángulo de menos 45 grados y estos son amperes. Ahí tenemos ya nosotros el desfase que está provocando este circuito y si nosotros nos vamos a un diagrama en el osciloscopio, nosotros vamos a ver esto. La onda de voltaje la tenemos aquí. Y la onda de corriente me está diciendo un menos 45 grados. ¿Ese menos qué significa? ¿Que inicia antes del origen o después del origen? Pues. Después. Después. Inicia por aquí. Y aquí tenemos la onda de la corriente.
Y este ángulo de desfase teta es igual a 45 grados. ¿El factor de potencia cuánto será, Ejes? Factor de potencia, coseno de menos 45, ¿cuánto les da? .7071. O sea, sería el 70.7%. Esa es la eficiencia que ustedes tienen en su línea, 70.7% por un ángulo de desfase tan grande. Este 45 grados me dice que tienen un desfase muy grande. ¿Vale? O sea, por eso es que le sale 70% de eficiencia. ¿Vale, Ejes? ¿Dudas? No. Ok, va. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy, Inges. Ya el día lunes vamos a empezar a ver un poquito más de aplicación. Vamos a ver los tipos de potencias que hay en corriente alterna, así que vamos a ir poco a poco haciendo más complejo esto. ¿Va? Sí, profe. Entonces, tomen el apunte y podéis ir en paz. Cuídense mucho. Nos vemos, profe. Hasta luego. Sí, cuídense mucho, Inges. Gracias, profe.